Greetings from Tuka Talks. Yes, English is the most spoken language in the world. There are a lot of countries where Spanish is the predominant language. I have the pleasure of not knowing Spanish, but having just the right help. I'm going to introduce you to one of our associates, Bina Sher. She lives in Barcelona. She's our collaboration officer for Europe, speaks German, English, Italian, and Spanish. And her guest brought in so many phenomenal things in fashion industry, the changes, the challenges. And although it is in Spanish with English subtitles, I urge you all to read each and every caption. I learned a lot from there, and I'm hoping that this will add to our structure of sharing knowledge on this platform. So here it is, Bina with her guest, and let her introduce her guest. Thank you, Bina. Bienvenidos a todos a la primera sesión de Tuka Talks en castellano, o sea, español. Mi nombre es Bina Miriam y trabajo en Tukatech desde hace más de 4 años. Estoy con ellos como Collaboration Officer del mercado europeo. Recientemente fui a un evento de la moda en Barcelona donde encontré Paola Cirelli en una charla de mesa redonda hablando sobre Design Thinking y sostenibilidad. También estudié Design Thinking, pero escuchándola hablar sobre su pasión y la pasión del podcast, la empresa, fue una inspiración grande para mí. Ella consiguió motivarme con pocas palabras y me hizo pensar en una manera diferente. Obviamente, esa es la razón para invitarla a nuestra sesión de hoy. Me hace mucha ilusión poder presentarlos, la gran Paola Cirelli. Hola. Muchas gracias, Vina. Muchas gracias por la invitación y darme el espacio para poder charlar un poquito más sobre... Gracias a ti por venir. ¿Puedes presentarte un poco? Es que sí, yo conozco a ti un poco, pero a nuestro público, por favor, presentarte. Bueno, mi nombre es Paola Cirelli, como dijo Vina, soy diseñadora de indumentaria y especialista en branding y sostenibilidad. Hace 16 años que he fundado mi estudio, Fashion Design Thinking, y hace ya 4 años y un poquito que abrí un espacio que es el podcast de Maldita Moda Club y la comunidad internacional, porque también nos juntamos una vez al mes, todas las que están interesadas, y hacemos un club y bueno, y charlamos. Estoy terminando de escribir mi segundo libro, que se llama Cómo crear tu marca de moda sostenible, próximamente en sus librerías amigas. Eso es un trabajo que estoy recopilando de estos 16 años en ese libro. Y soy profesora, también, profesora en universidades también. Sí, gracias. ¿Y puedes contarnos los primeros contactos? Es que sí, cuentaste que haces muchísimas cosas, pero los primeros contactos hasta ahora, un poco, bueno, un resumen. Cuando estaba terminando de estudiar mi carrera de diseño de moda, tenía la oportunidad de crear una colección para unas tiendas que habíamos abierto en una ciudad en el sur de Argentina. Entonces, cuando abrimos esa tienda, tuve la posibilidad de pensar no solo en, bueno, comprarle a otros diseñadores de marcas muy pequeñitas, sino que además podía, a través del design thinking, ¿no?, pensar cuáles eran las necesidades que estaban sucediendo en esa tienda y a partir de eso completar las colecciones que faltaban. Entonces, en ese año me acerqué, bueno, en esos años me acerqué a una cooperativa de trabajo que se llama La Alameda, en el año 2007-2008, o sea, ya hace 16 años, y esta cooperativa de trabajo
tiene una característica de que está conformada por personas rescatadas de la esclavitud. Han sido esclavos de la industria y para mí fue un primer momento como muy fuerte porque en realidad yo estaba iniciando mi camino en la moda. Si bien había estudiado, o sea, había empezado a hacer algunas cositas, pero le preguntaba a mis profesores, bueno, ¿dónde puedo producir? ¿Dónde están los talleres? Y nadie me decía nada, ¿no? No se sabía, estaba todo muy oculto. Lo que sucedió es que esos primeros pasos y primeros contactos con la moda para mí cambió totalmente, o sea, fue un cambio radical, un punto de inflexión de la relación que tengo con la moda. Entonces, desde ese momento hasta hoy, he trabajado en la sostenibilidad, principalmente poniendo foco en las personas, primero, ¿no? En esa época, en el año 2007-2008, no se sabía mucho sobre todo lo que luego vino con, bueno, Rana Plaza, ¿no? El desastre de Rana Plaza y todas las cosas que se visualizaron a partir de esa problemática en relación a la moda. Y luego también empezó a surgir todo el tema de los tejidos sostenibles y demás, pero principalmente a mí siempre me movilizó, ¿no? Este tema de las problemáticas de la moda. El estudio nació en esos años y fue pasando por distintas etapas, ¿no? En desarrollo de colecciones, desarrollo de patronaje, abrí bueno, las tiendas donde podía vender mi ropa, luego empecé a hacer asesoramiento de marca, bueno, y así fue como fui evolucionando en este recorrido y el contacto con la sostenibilidad también, ¿no? Porque para mí eh, era sumamente importante, ¿no? Entender esto de cómo se producen. Y por otro lado, en ese año 2008 empecé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires y, y ya creía necesario llevar este mensaje a las aulas, ¿no? A los diseñadores. Con lo cual también yo relevaba, o sea, sacaba fotos a los talleres, se los mostraba a mis alumnos, esto es un taller que está legalizado, tiene este valor en las prendas, seamos conscientes. Así que esa también fue mi labor desde un inicio como diseñadora y profesora, ¿no? Gracias, sí. Está súper interesante que dices, ¿eh? Es que son impactos y cambia tu opinión y todo eso y la manera de hacer. ¿Cómo o por qué adjuntas el punto de vista de design thinking en este sentido? Muy bien. Yo estudié, antes de diseño de moda, estudié arquitectura. Ah, mira. Durante, sí, durante 4 años y algo estudié arquitectura y trabajé en un estudio de arquitectura. Mi modo de pensar ya era distinto, porque uno cuando hace una obra de arquitectura piensa como el contexto, ¿no? Decir, bueno, cuál es el espacio en donde esa arquitectura se va a instalar, el clima, el sol, las personas que van allí, entran, abren la puerta y que miran, que sienten, ¿no? Entonces, cuando empecé mi carrera de moda, en realidad apliqué todos esos conocimientos del design thinking o el pensamiento diseño desde la arquitectura, pero que bueno, es trasladable a cualquier forma de trabajo en el diseño, que es pensar primero en cuáles son los temas que tenemos que resolver, el plan de necesidades que le llamamos, ¿no? El plan de necesidades es cuáles son esos requerimientos que necesitan las personas para poder utilizar esos productos que nosotros los diseñadores vamos a hacer. Entonces, cuando empecé a trabajar con esta tienda que te comentaba, decía, bueno, tengo que analizar qué es lo que tengo que resolver como diseñadora. Entonces ahí ya empecé a aplicarlo, porque dije, bueno, si este diseñador me ofrece todos estos productos, ¿cuáles son otras necesidades que tienen en ese clima? Porque era un clima mucho más duro, porque era más frío, diferente a donde yo vivía, que era Buenos Aires. Eran 800 kilómetros al sur de Argentina, un clima Ah, mucho más frío, con viento. Además, las personas que estaban cerca de la tienda eran estudiantes, con lo cual tenía que ir pensando todo lo que iba sucediendo para que yo pudiese diseñar mi colección. Luego, otro de los puntos es trabajé para personas que les hacía una colección de ropa de trabajo para personas que trabajaban en barcos.
a 50 grados de calor, trabajando frente a un motor. Entonces también empecé a pensar qué es lo que necesitaban, cuáles eran las movilidades de su cuerpo, totalmente, claro. Entonces la forma, la función, el material, cómo ellos se sentían, o sea, la parte emocional. Entonces, cómo se empoderaba esa persona con esa prenda, ¿no? Decir, bueno, qué paletas de colores tiene, qué tipos de cierre y están protegiendo a su piel, si tienen todos los bolsillos necesarios para guardar todo lo que tienen que llevar, si se sienten eh, parte de esa empresa, ¿no? Con la paleta de color corporativa, el logo. Entonces, claro, esa forma de abordar cualquier problemática en moda la vamos llevando a distintos lugares. Luego, cuando asesoraba a las empresas, hoy día también, ¿no? Cuando asesor vienen con un problema, me dicen, mira, tengo un problema de producto, tengo un problema de comunicación o un problema de branding, ¿no? Y en realidad yo tomo ese problema y no lo tomo como que el cliente me dice, quiero que me resuelvas esto, sino que empiezo como a desarmarlo Sí, y tienes a que empezar a mirar entender. el foto completo. Eso lo vi aquí o bueno, en varios lugares, que a veces se están enfocando en un problema sola. Y eso no sirve. Si estás enfocando y trabajas con varias personas, como tú dijiste, eh, una persona tiene otras necesidades como una otra persona, ¿sabes? Y eso es lo más importante porque te vas a aprender más cosas, te vas creciendo. Es increíble. Gracias Total. para compartirlo. Claro, y eso que decías, Vina, también porque lo fui aplicando de cómo trabajar con los talleres, porque era cuáles eran las formas de trabajar de ese taller y yo la incorporaba a mi trabajo. Generé una conversación y una empatía con aquellos que cosían o que hacían patrones o bordado o estampado y entonces el design thinking también aplico en eso, de cómo trabajo con otros, ¿no? Entonces entiendo cómo te puedo entregar una ficha técnica. Entonces esa persona me dice, mira, yo necesito, entonces adapto a esa forma, ¿no? Y comprendo cuál es la necesidad de ese tallerista y también digo, bueno, ¿cuáles son tus tiempos de procesos? ¿Cómo trabajás? ¿Qué es lo que necesitas que yo te entregue para que vos me entregues ese trabajo? Entonces también el design thinking no es solamente de resolver al cliente, sino empezar a entender cómo trabaja ese taller, cómo tengo que comprar el material, cómo ofrezco ese producto. Es decir, es eso, como lo que has dicho, Vina, es un 360, porque el diseñador no resuelve solamente algo puntual, sino que entiende las problemáticas coyunturales, ¿no? Que hay alrededor de esa persona y de esas personas que viven en ese momento. O también las limitaciones del material, porque a veces Sí. cuando yo diseñaba algo, el taller me decía, no tengo esa máquina para coserlo. Bueno, yo le decía, vale, ¿qué pasa si reemplazamos con esta y con esta? Ah, bueno, perfecto. Claro, las limitaciones del diseño, ¿no? Por temperatura, suponete por movimientos que tiene que hacer, o por cómo tengo que proteger a la persona si, no sé, en ese caso yo le ponía un material que era repelente al aceite, retardante de llamas. ¿Por qué? Porque también tenía que protegerlo. Entonces, hay limitaciones en cuanto al diseño. Sí, para decirlo en un otro modo, los filtros para que limitarte así, porque eso es nuestro enfoque. Sí, sí, sí. Una otra cosa muy importante que dijiste, la sostenibilidad. Estás hablando mucho de las personas, pero si escuchas unos eventos, hablan de marketing, pero tú estás enfocando en un punto de vista personalmente, para mí, más importante en las personas. Porque las personas es tu empresa. Sí, sin estas personas, esa empresa no es nada. Y el punto de vista para mí más importante, si tú no vas a invertir en estas personas, ¿qué tienes? Y lo que veo en la industria no se hacen en una manera sostenible. Exacto. ¿Qué Sí. estás pensando tú? Las personas
son la pieza fundamental a la cual tenemos que cuidar. La sostenibilidad para mí, de lo más importante es priorizar el bienestar de las personas en todos los aspectos de la cadena productiva, desde la agricultura hasta el producto terminado, o sea, todos los procesos. Y hay un montón de personas que sufren por la moda, que es muy desequilibrado la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Entonces, yo creo que la moda es un motor de cambio porque realmente podría distribuir todo ese dinero mucho mejor. He visto personas que han salido de la pobreza gracias a la moda, porque le han dado trabajo, y cuando trabajamos con talleres sostenibles, que les respetamos los precios, los tiempos de confección, empezamos a hacer una moda más sana, porque hay que entender que la persona está cosiendo 8 horas, 9 horas, y eso es un desgaste físico, mental, que tenemos que cuidar. Bueno, como decíamos, ¿no? Los talleristas. Después me encontré con un montón de diseñadores también frustrados porque se les grita, hay que hacer todo para allá, hay que copiar, porque uno tiene creatividad y ¿por qué no la puede utilizar, ¿no? En su proyecto. Entonces, hay mucho maltrato en la moda y no se valora realmente a las personas que son parte. Vos fíjate que hay marcas que son del fast fashion que están ofreciendo prendas a 2 euros. 2 euros. Eso no puede ser. No. Exacto. ¿Cómo podemos pagar un café 2 euros y te da igual comprar una camiseta que han pasado tantas personas por detrás de eso, ¿no? A mí realmente me parte el corazón. Yo cuando entré a Alameda y conocí la historia de esas personas que habían estado encerradas durante muchos años, empobreciendo su calidad de vida, porque están encerrados, no cobran sueldos, los tienen todo el día cosiendo. Entonces, ¿cómo podemos permitir eso como diseñadores? Yo como diseñador soy responsable de la cadena productiva, soy responsable de cuando empiezo a dibujar, genero basura y genero maltrato sobre las personas. Entonces, yo creo que en la sostenibilidad hay que pensar primero en las personas. Y luego hacer, bueno, harás marketing o tendrás, pero no puedes solamente decir, tengo un perchero de algodón orgánico. ¿Y qué pasa con las personas que cosen ese algodón orgánico? Entonces hay mucho greenwashing en ese sentido, ¿no? Digo, bueno, tengo esto que es de algodón con GOTS o ETCO, lo que quieras, pero ¿quién cosió ese producto? En el próximo año va a ser una nueva ley del pasaporte de producto digital. Sí. Eso va a ser un cambio grande. ¿Qué estás pensando? Claro, sí. ¿Cómo puedes hacerlo? A ver, es que es muy difícil y ahora hacen greenwashing y todo eso y los marketings, lo que sea. La gente está creyéndolo. Los consumidores no pueden diferenciar, ¿sabes? Es que no tienen capacidad ni conocimiento que significa 8 horas sentando, cosiendo, cosas así, trabajando, un trabajo duro. ¿Cómo pueden saber estas cosas? ¿Qué significa este paso? Obviamente tampoco pueden saberlo, ¿no? Yo he conocido muchas personas, muchos talleres, ¿no? Y me he encontrado, o sea, dentro de todo esto que está bien el pasaporte, pero no va a ser totalmente real, porque ¿qué hacen las marcas? Las marcas dicen, bueno, yo voy a producir en estos talleres que están legales y con esto voy a ir a meter el pasaporte. ¡Qué bien! Todos los talleres legales. Pero después tengo todos estos que están ocultos, en donde yo genero un rédito increíble, pero yo publico estos y estos no. Están ocultos. Yo me acuerdo de una señora que estaba haciendo una capacitación que tenía un taller legal, todo, y decía, yo llego a la marca y veo los cortes de tela, y me dicen, bueno, para ti van estos 2, pero toda esta cantidad no es para ti. ¿Por qué? Decía, ¿por qué no me das todo? Porque vos esto me lo traes dentro de 2 semanas, y esto lo tengo mañana. Entonces ella decía, claro, conmigo se limpian el nombre, porque yo tengo todo un taller legal, los dejo entrar a mi taller a sacar fotos, tengo todo regularizado, pero esto no se sabe ni dónde está. Y en la Argentina hay muchos lugares que son
digamos, en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, hay, digamos, barrios enteros en donde no entra la policía, no entra nadie, donde hay gente ¡Wow! muy pobre viviendo ahí, sí, que es como si fuesen las favelas en Brasil. Sí, Y sí. entonces ahí meten los talleres, donde tienen unas condiciones espantosas. Ahí también está regulado con la policía, el gobierno, todos saben qué se hace. Lo que pasa es que ante el público dicen, ah, bueno, es que yo produzco acá. Entonces, yo creo que lo más importante, que está bien que haya pasaportes y regulaciones y demás, pero creo que tenemos que darle el poder a las personas de que duden también de eso, de que el conocimiento lo lleve a decir, pará, pero esto es real, no es real, ¿quién está detrás? ¿Quiénes son las personas? Por eso yo insisto mucho en hacer marcas de moda sostenible, que haya emprendedores de marcas sostenibles, porque así conocemos a la persona que está por detrás, a dónde va a coser, cómo es su circuito, que sea, en vez de estar planteando darle dinero a las grandes corporaciones, empecemos a darle a las pequeñas, a las que sí podemos conocer todo este circuito y generar un cambio en la microeconomía, o sea, la economía de tu local, de tu lugar en donde vos vivís y realmente respetar lo que vale un producto, cambiar la relación que tenemos con los productos, porque no puede ser que una prenda salga igual que un café. O sea, hemos perdido el valor de las cosas, hemos perdido el valor de lo que es una tela. ¿Cómo se hace la tela? Nadie sabe, o sea, la gente no sabe, es lo que tú decías, la Pero, gente a tiene un ver, desconocimiento. No saben diferenciar un producto al otro, como la tela hecho bien o eso es cotón. Eso no se sepan. Es que, Sí, pero vos mira, fíjate una cosa, Vina, con la alimentación pasaba lo mismo. Cuando Coca-Cola era una empresa mega y todo el mundo consumía Coca-Cola como agua, hasta que no se supo realmente cuáles eran los problemas con ese producto, la gente lo seguía consumiendo. Ahora, cuando hay informes que realmente dicen que el azúcar que tiene la Coca-Cola es adictiva como la cocaína, como cualquier droga, entonces la gente empezó a decir, ah, vale, entonces voy a leer esto a ver qué tiene. O cuando vas al supermercado y compras, de pronto decís, ah, pero mira todos los aditivos que tiene, mira todos los conservantes que tiene. Es mejor comprar un producto en una granja que conoces, que sabes cómo cuidan esas frutas o verduras que luego te vas a meter, o le vas a comprar a las grandes corporaciones. Entonces, la gente empieza a ser consciente. Por supuesto que hay gente que no tiene recursos para poder elegir. Está muy empobrecida por el mismo sistema, porque si vos le decís a una persona que trabaja 20 horas y que cobra un sueldo de 5 euros, claro, pedirle que consuma algo sostenible es como complicado porque no llega a fin de mes, apenas puede comer, apenas puede subsistir y claro, es que este sistema empobrece a mucha gente. Entonces lo que tenemos que hacer es revertir, es generar otra forma, que el gobierno también pueda regular, o sea, o poder saber que donde estás enviando a confeccionar, no estás maltratando a las personas, que le estás cobrando, le estás pagando un buen sueldo, que pueden tener una vida digna. sí, cierto. ¿Cómo ves tú la fabricación bajo demanda? O sea, en Europa o los países más cercanos. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece fantástico porque no solo estamos priorizando la calidad del producto, en ese, como zona de demanda, tengo más tiempo de producción, respeto los tiempos de las personas que están tejiendo, que están cosiendo, que están tejiendo, lo que sea, ¿no? Pero ¿sabes qué? Otra cosa que para mí es fundamental, empezamos a educar a la persona a esperar, porque hoy en día, con la tecnología, las personas están acostumbradas a apretar botones y que al otro día le llegue. Apretar botones y que todo suceda, ¿no? Acostumbramos a la sociedad a que todo es ya, apretas un botón y algo sucede. Paciencia no es algo importante ya. Exactamente, Dina. O sea, tenemos que volver a respetar los procesos como en la naturaleza. La naturaleza se reconstruye todo el tiempo, está mutando y necesita su tiempo. Vos no podés plantar una semilla y pedirle que ya
crezca. Pero una semana tampoco es mucho, ¿eh? Una semana sí que puedes esperar. Si, por ejemplo, vas a pedir una prenda que está hecho a medida, como customized, sí que puedo esperar 1 o 2 semanas. Como, ya, soy sastre, lo sé exactamente cuáles son los pasos que tienes que hacer, ¿sabes? Entonces, sí que entiendo, y claro que sí, voy a esperar. Pero Exacto. la gente tiene la educación de Amazon o lo que sea, ¿sabes? Y Sí. no quieren esperar. No quieren esperar. Entonces yo creo que cuando una tendencia a todo, a ir rapidísimo en todo, siempre hay una contratendencia. Siempre que hay una tendencia, hay una contratendencia. Entonces, lo que estamos logrando con slow fashion es justamente eso, ¿no? Hacer esta contratendencia para empezar a priorizar los tiempos naturales de las personas, de la naturaleza, de los procesos, y en definitiva, que vos aprendas a que es necesario esperar. El esperar es sano. Yo tengo 46 años. Entonces, cuando yo era pequeña, mi abuela nos tejía suéteres y esperábamos 2, 3 meses y le decía, abuela, ¿cómo va mi suéter? Bueno, va así. O nosotras cuando éramos chicas no teníamos el dinero para ir a comprar prendas para ir a bailar. Tomábamos una prenda de mi abuela o de mi madre, la desarmábamos y bueno, con los pocos conocimientos de costura nos hacíamos las prendas. O nos prestábamos entre mis hermanas y yo las prendas. O sea, esto del intercambio, ¿no? O con amigas, era algo natural hace 30 años. Sí, Entonces, es normal. Cuando en la era digital se empezó a acelerar todo y ahora es necesario desacelerar. Hay que volver a la espera, hay que volver a respetar. No puede ser que la gente piense que con 2 euros se compra una camiseta y la tira, y la tira, y la tira, y la tira. Tampoco puede ser si vas a cambiar o usarlo por un día. No, Claro. que va, no. Es que cuando yo... es que sí que tengo mis años también, pero no tanto. Unos 10 menos. Pero te lo digo, tengo todavía ropa que es de 10, 20 años pasados y estas prendas son mucho mejor como lo que vas a encontrar ahora mismo en las tiendas. La verdad. Claro. Es que, y no voy a tirarlo porque la calidad es mucho más alta. Exacto. Es así. Y los chicos, o sea, las nuevas generaciones tienen que aprender a todo esto, porque la educación no tiene que ser solamente para la gente que ya sabemos de moda sostenible, tiene que ir a los primeros años, ¿no? Cuando el niño ya o la niña está arrancando, ¿no? Enseñarles, bueno, a separar la basura, pero también cómo se hace una prenda, ayudarlo a conocer los principios básicos, ¿no? Porque la educación tiene que empezar desde muy pequeñitos para valorar realmente lo que es. Pero los chicos dicen, bueno, pero es que yo no me puedo permitir comprar moda sostenible. Bueno, pero tenés que priorizar otras formas de consumir. ¿Qué relación tenés con el producto? Podés comprar vintage, podés intercambiar con amigos, podés hacerte tu propia prenda, pero vamos corriendo tanto que ni siquiera, o sea, hay que volver a aprender a coser. Todos, hombres y mujeres. Creo que en la clase 8 o 9 hemos aprendido de coser. Claro. Creo que ahora mismo eso no existe. La verdad. O a reparar una prenda. ¿Cómo no te vas a coser una media? A ver, yo voy a preparar mis cosas. Te lo digo. Es que yo no tiro las cosas. Pero dijiste una cosa interesante también. La formación así, ¿no? Eres también profesora en una escuela que no lo sé exactamente de Barcelona, ¿no? Sí, LCI, LSI, Ah, vale. LCI y Elisaba. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué asignaturas haces allí? Me gustaría saber exactamente también cómo es la desconexión, por ejemplo, entre industria y formación. Muy bueno, muy bueno, muy buena pregunta. Mira, ahora estoy preparando justo una materia que arranca mañana, que es Design Thinking para primer año en moda.
en diseñadores de moda. Esa es una de las materias y doy también branding, sostenibilidad, procesos creativos, creatividad, todas estas materias en primer año y en general después en máster, ¿no? Mirá, uno de los temas importantes es que cuando el profesor está conectado con la industria, o sea, porque a mí no me pasó como alumna, o como alumna yo nunca fui a un taller, ¿no? No me mostraban una máquina de coser que estuviese actualizada, cómo funciona, porque estamos No. hablando de, claro, de los principios del 2000, ¿no? O sea, no había tanto conocimiento, o fines de los 90, ¿no? O sea, no había tanta información como la hay hoy en Internet. Hoy podés buscar cómo funciona tal máquina. En ese momento no había nada, no había libros. Yo me iba a los talleres, como empecé a coser y demás, a hacer producciones, empezaba a relevar investigación, ¿no? Research sobre los talleres, sobre cómo funcionaban los procesos productivos. Entonces, para mí fue importantísimo llevar ese conocimiento al aula y empezarle a mostrar a los alumnos, a las alumnas, cómo es el proceso, cuáles son las dificultades con las que nos encontramos hoy en día en el trabajo, ¿no? Es decir, yo tengo mi estudio y hago un montón de desarrollo y eso mismo lo llevo al aula. Entonces creo que los profesores tenemos la responsabilidad de llevarles realidad, llevarles lo que está sucediendo en el mercado, contarles a los alumnos, a las alumnas, lo que está pasando para que ellos sepan en dónde van a entrar a trabajar. Porque si no, ahí se les arma como un mundo idílico. A mí me pasó eso, que yo terminé mi formación de moda y era un mundo como, ay, el diseño de moda, qué bonito, y los coloridos, y hacemos figurines. Y no es así. Tampoco una buena idea con una buena idea vas a sobrevivir. Eso no es suficiente, tienes que saber de la materia, así, ¿no? Si no conoces cada paso de cadena de suministro, no puedes sobrevivir. Exacto. Y lo que hemos visto es que la capacidad de hacer un patrón desde cero va bajando bastante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Van a enseñar algo así como para hacer un patrón? O desde cero, las graduaciones, los marcadores. Es que si tú no conoces el producto así, tu marca es, bueno, la empresa es exactamente, eso es el core de tu empresa. Si no lo sepas, cómo cambiarlas, dónde están los ángulos, lo que sea, va a ser muy difícil. Exacto, exacto. Mira, yo tengo la suerte de estar en LSI, Barcelona, que es una universidad, es una escuela de diseño que realmente les dan patronaje, pero tiene una parte increíble técnica. Yo creo que eso para mí es fundamental. Yo cuando estudié también nos daban desde cero ir a coser, patronaje, escalada, fitting, todo eso tiene que ser fundamental en las escuelas de diseño de moda. Lo mismo ir a conocer un taller, ir a conocer cómo es el proceso, conocer cómo va evolucionando la moda, porque ahora con toda la tecnología 3D, eso ayuda muchísimo. También es fundamental porque, claro, generan un montón de síntesis, ¿no? De procesos que a veces nos cuesta, que como diseñadores tenemos ideas y por ahí las podés plasmar yo creo que las universidades que están aquí en Barcelona, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires que yo estudié en Argentina, tienen muy claro que ese es el camino de la formación. Entonces, yo veo que las escuelas de moda, sí, no los conozco a todas, pero las que yo estoy, sí tienen una fuerte conexión, porque los profesores además estamos en la industria, estamos trabajando para clientes y vamos y damos clases. Entonces eso acerca mucho más, no son personas que están solamente en la parte académica, ¿no? Sí, exactamente. Si eres como una persona que también tiene conexiones, proyectos o como tú, como consultoría, es una buena ventaja, eso es cierto. Dijiste también que
tienes mucha conexión de Argentina. Me gustaría saber si ya, como yo, veo Alemania y España y los alemanes son mucho más prácticos en vez de los españoles son mucho enfocados en marketing y branding y comunicación, así son. En Argentina, ¿cómo son las diferencias? Somos muy emprendedoras en Argentina. ¿Qué sucede? Las crisis económicas en Argentina son muy conocidas, son históricas. Nos ha sucedido que, bueno, que la devaluación, que los cambios, todo el tiempo tenés que estar en plan A, B, C, D, E, F, A, tin, tin. O sea, no podés tranquilizarte porque allí la inflación te hace subir los precios constantemente. Entonces, como diseñador tenés que tener mucha creatividad de cómo poder hacer tu negocio allí. O sea, allí no se puede plantear, bueno, este precio es aquí y dentro de 6 meses es el mismo. Yo cuando me vine a vivir a España, una de las cosas que más me sorprendía es que el agua seguía vendiendo, o por ejemplo, ¿no? Un agua que salía 1 euro, sigue saliendo hoy en día 1 euro, o ponerle 1,10, y hace 5 años atrás también salía 1 euro. Sí, Allí sí. no. Al mes siguiente te sale 150, al mes siguiente 170, 200, 200. Entonces, es como que tenés que estar todo el tiempo pensando cómo hacer ese negocio. Y realmente la creatividad se pone al servicio del emprendimiento. Entonces, hay mucha creatividad. Si vas a Buenos Aires, te vas a dar cuenta de la belleza de los diseñadores, la potencia que hay, las ganas, del empuje y de crear los proyectos. ¡Wow! Sí. Es que aquí no tenemos que ser tan... no tenemos que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Es que va a ser como más lineal, no como un up and down, como una bajada, una subida, lo que sea. Vamos a prepararnos por la próxima aventura, algo así. Es que en Argentina tenés que estar, o sea, todo lo que se ha vivido como, ay, acá hay inflación, ay, hay una crisis, allá es todo el tiempo crisis. O sea, todo el tiempo hay una devaluación, hay que hacer esto, la inflación, que los impuestos, que las exportaciones, por ahí vas a comprar un material y te dicen, ah, no, cerró la exportación, ya no entra más este material. Y vos decís, ¿qué hago? Bueno, plan B, ¿entendés? Porque no es que conseguís todo el tiempo ese mismo material y ya estás tranquilo, no. Tenés que ir a ver si ese material que tenía tu producto lo vas a volver a conseguir. Y puede ser que no. Entonces es una locura. Entonces yo creo que hay muchísima creatividad, la gente es muy emprendedora para poder salir adelante. Mirá, el año 2001, que en Argentina fue una crisis muy grande a nivel social, político, económico, la gente en ese momento dijo, tengo una máquina de coser, me pongo a coser, me pongo a juntar cartones, me pongo a vender esto. O sea, se reactivó toda una economía interna y un crecimiento interno muy genial. O sea, todos los que podíamos hacer cosas se pusieron a hacer cosas para sobrevivir. Crisis, oportunidad. Siempre que hay una crisis, hay una oportunidad de cambio. Y nosotros lo tenemos muy incorporado los argentinos, porque tenemos en el ADN que la crisis es oportunidad. Y bueno, y respecto a la sostenibilidad en Argentina, que creo que, o sea, hay muchos trabajos internos, es decir, hay talleres, yo recomiendo muchísimos con los que he trabajado, que por ahí es una persona que tiene una máquina en su casa y se ha montado un taller, y entonces confecciona, y uno puede ir a conocerla, y realmente se puede armar un circuito de talleres que están ahí, que son a mano y que les da oportunidades a las personas. Y por otro lado, falta un poco de certificación de sostenibilidad. Hay una certificación de algodón orgánico, porque tenemos un excelente algodón en la provincia de Chaco. Tenemos, bueno, materiales preciosos, pero faltan las certificaciones que, bueno, que el gobierno o todavía no hay empresas que den las certificaciones de sostenibilidad. Pero creo que eso, bueno, va a seguir creciendo. ¡Wow! No esperaba tan diferente, la verdad no. Y también dijiste que estás escribiendo un libro, ¿no? Y creo que dijiste también el título está cambiando, ¿no?
Bueno, ahora ya está bastante listo, que se llama, bueno, ¿cómo crear tu marca de moda sostenible? Interesante. Bueno, se va a llamar Maldita Moda, ¿cómo crear tu marca de moda sostenible, ¿no? Y lo que planteo en el libro es un método que he creado durante estos 16 años, que se llama método Sewing, cosiendo, ¿no? Método cosiendo, ¿no? Porque eh, justamente es la unión del branding, el diseño, el design thinking y el marketing. Y con la sostenibilidad como paraguas, por supuesto, ¿no? Es cómo crear esta marca de moda sostenible. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces los diseñadores, cuando vienen al estudio, me dicen, quiero hacer una marca de moda sostenible, ¿no? Pero están pensando en el producto y no piensan ni en el branding, ni en el marketing. Entonces, Sí. este libro es mi metodología de trabajo que he pulido, digamos, en estos 16 años de trabajar en el estudio y realmente logré generar un sistema que ayude a los diseñadores realmente a crear sus marcas y que puedan sobrevivir en un mercado tan competitivo, porque el branding lo que ayuda es que ese producto que es súper bonito, que hayas cuidado, que lo hayas diseñado, pam, 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 te ayude a posicionarlo, porque el branding nos da esa plataforma de marca para que ese proyecto de moda sostenible realmente pueda sobrevivir y que sea a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, a través de ejemplos y de una metodología, también estoy creando unas cartas de juego que se va a unir con este libro. Así que, bueno, estoy armando toda una metodología, además de dar cursos, porque también estoy ahora dándolo al método Subin, lo estoy dando como cursos eh, para que lo puedan aplicar. Y la verdad es que está dando resultados increíbles. Estoy terminando de editar algunas cositas del libro, pero ya está finalizando. Wow, suena genial, ¿eh? Cuando está publicado, me avisas, por favor, que me Sí, gustaría verlo. Sí, hay que leerlo. Sí, 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 siempre puedes aprender, ver algo de un otro punto de vista y hay que ampliarlo. exacto. Y ahí cuento también la historia, ¿no? De todo este recorrido que he charlado contigo, Vina, de estos 16 años, de Alameda, la cooperativa de trabajo, de poder respetar esto de los procesos, de realmente valorar a las personas que cosen nuestros proyectos y darle una visión realmente mucho más humana a la moda de lo que realmente se conoce, ¿no? Es una moda que nos puede salvar como sociedad. Entonces, es una oportunidad de cambio. O sea, la moda como la conocemos tiene que terminar y crearse este nuevo modelo sostenible que tenga respeto por sobre todas las cosas, ¿no? Respeto a las personas, al medio ambiente, a los tiempos. Perfecto. Tengo una última pregunta. Ya dijiste un montón de cosas, pero la última, para hacer un resumen, ¿no? ¿Qué debe hacer o no se debe hacer? Unos 2 puntos para contar. Una de las cosas principales es creer en vos, ser tú mismo. Be yourself. Lo que has venido a hacer a esta tierra. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tienes que ser libre, tienes que escuchar lo que tu corazón dice. Y eso creo que es algo sumamente importante porque los diseñadores de moda nos han acostumbrado a copiar, ¿no? A copiar lo que hacen las grandes marcas. Y ese no es el camino. El camino es ser tú mismo y crear tu propio proyecto. Creer que realmente cada persona que está en este mundo tiene un mensaje importantísimo para darnos, tiene algo para enseñarnos. Creo que lo más importante es salir adelante a crear tu proyecto, a crear el proyecto que tenés ahí si es lo que querés hacer, o salir a enseñar, o escribir un libro, o tocar la guitarra, o ser cocinero, o irte de viaje. Salir adelante para hacer las cosas, o sea, no esperes que otros te aprueben, no dejar que otros te aprueben la mirada del otro. Hoy con las redes sociales estamos esperando, ¿no? Que haya una aprobación del like, del me gusta, del vamos para adelante. No esperes nada de eso, ¿no? Porque tu corazón te está diciendo hacia dónde ir. Necesitamos apagar un poco todo este ruido que tenemos, que todo el tiempo estamos consumiendo
¿no? Y dejarnos que ese mensaje pueda surgir, ¿no? Porque todos tenemos en nuestro ser interior algo que te está diciendo y necesitamos escucharlo. ¿Cómo? Apagando los ruidos, meditando y disfrutando de los procesos lentos de la naturaleza, de la vida y dejar de correr. Creo que eso es importante, dejar de mirar al otro, esperar la aprobación y seguir tu corazón. La misión en la vida la necesitamos todos como sociedad. Todos necesitamos que hagas eso que te haga feliz y compartirlo. Vale, muchísimas gracias para compartir todo con nosotros y por tu tiempo. Muchas gracias, Vina. Ha sido un placer charlar contigo y siempre, bueno, reflexionar y traer un poco de, ¿no? De esto, de ideas que se puedan compartir. Para mí es súper importante, así que te agradezco muchísimo esta oportunidad de charlar contigo. Gracias. Thanks for listening to this discussion presented by Tuca Talks. If you found something in this conversation insightful, we would love for you to click the share button and send this episode to a friend.